Buenos días, soy el licenciado Francisco Javier Maldonado Medina, actualmente cursando la maestría en juicios orales. En este momento hablaremos sobre un video educativo relacionado con el interrogatorio y contrainterrogatorio dentro del proceso penal acusatorio. Para abordar el tema, de inicio señalaremos que uno de los objetivos que tiene el proceso penal acusatorio es el allegarse de los elementos necesarios para conocer los hechos que fueron materia del delito que se está investigando por la Fiscalía. Esto se hace a través de un proceso previamente establecido con una metodología en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como es sabido por nosotros, el proceso penal acusatorio se divide en tres etapas: la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Esta última etapa es la que en este video nos importa, debido a que dentro de la misma se da desahogo de pruebas en el que interviene obviamente el testigo o el perito. ¿Qué es lo que se pretende con el perito, con el testigo? Que el juez se allegue de los elementos a través de la fuente primaria de donde viene todo el conocimiento de esos hechos. Por lo tanto, la prueba idónea por excelencia en esta etapa del proceso penal acusatorio, que es la del juicio oral, ¿quiénes tienen la obligación de testificar? Conforme al artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es toda persona que sea citada y que tenga conocimiento de los hechos ocurridos en cuanto a ese delito que se está investigando. Ahora bien, ¿quiénes no tienen la obligación de testificar? De conformidad al artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser el tutor, el concubino, el curador, el pupilo, el cónyuge. ¿A qué está obligado o qué es lo que el testigo debe declarar? De conformidad al artículo 360 del mismo ordenamiento penal, debe declarar la verdad en cuanto que lo que conozca ese testigo y lo que le se ha preguntado en ese momento, sin ocultar nada, sin establecer circunstancias diversas o cualquier otra información que nos lleve a una total irrealidad o que no fueron conforme a los hechos realmente ocurridos. ¿Qué es lo que no debe declarar el testigo? Sobre hechos que le puedan fincar responsabilidad o autoincriminar al mismo testigo. O en el caso de los peritos, ¿qué es lo que deben declarar ellos? Simplemente sobre la materia o el arte sobre el que fueron llevados para efecto de que dictaminaran conforme a sus conocimientos. ¿Quiénes deben guardar secreto en el caso de los testigos? Conforme al 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no serán admitidos obviamente los testimonios de personas que por su profesión o oficio deban guardar secreto profesional. Así tenemos pues que el desahogo de una prueba testimonial ante un juez se lleva a cabo mediante un interrogatorio pues o un contrainterrogatorio. De conformidad al artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al párrafo tercero, establece, y lo diremos leyendo incluso para efecto de que nos quede claro el contenido del mismo: durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo debe referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. En el caso de los testigos, si se hace notorio lo que se debe preguntar o acreditar es sobre la credibilidad del mismo, para efecto de que tenga validez, puesto que está hablando sobre hechos que a él le constan. En el caso de los peritos, es indispensable acreditar su cualificación, y esto de conformidad a los numerales 368 y 369 del mismo ordenamiento penal del que estamos hablando. ¿Cuál es la estructura que debe llevar el interrogatorio? Pues primero se hace protesta, obviamente hablamos del testigo y la identificación del mismo, se le hacen las preguntas necesarias del oferente, quien hizo la prueba, y de inmediato se hace el contrainterrogatorio. El interrogatorio entonces se desarrolla por el abogado o el oferente de la prueba. Por lo tanto, las preguntas que pueden desarrollarse podrán ser las siguientes. Hay ciertas preguntas que pueden ser admitidas por el juez y que van a ser validadas por él mismo, las cuales son las introductorias. Las preguntas introductorias describen quién es el testigo, permiten cómo ambientarse y relajarse al mismo. Por ejemplo, una de estas preguntas puede ser: ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Otro tipo de preguntas serían las de legitimación. Estas preguntas dan credibilidad al testigo,
acreditan incluso su imparcialidad. Por ejemplo, ¿cuál es su profesión? ¿Cuántos dictámenes ha practicado? Otras preguntas son las de transición. Avisan estas el cambio de la situación. Por ejemplo, establecido lo anterior, concentrémonos en los hechos del día tal, y entonces ahí ya va la pregunta que se le va a hacer en relación al cambio de situación que vamos a tratar de establecer en esta pregunta de transición. Otras preguntas son las abiertas. Estas son preguntas generales que invitan al testigo a manifestar, a declarar, a testificar. Por ejemplo, señor López, ¿podría decirnos usted qué vio el día de los hechos? Otro tipo de preguntas son las cerradas. Estas se centran en aspectos muy específicos y requieren que el testigo dé una respuesta, por lo tanto, también específica. Por ejemplo, señor López, ¿de qué color era el automóvil que usted vio? Si bien es cierto que corresponde a la parte oferente plantear el interrogatorio, no todo tipo de preguntas serán admitidas por el juez, por lo que la contraparte, como lo decían con anterioridad, podrá objetarlas. Y este tipo de objeciones entonces nos introducen a lo que establece el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde establecen en su primer párrafo lo siguiente, y lo leeré textualmente. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o a peritos que pretendan coaccionarlos. De tal manera, conforme a este numeral, las preguntas objetables pueden ser de la siguiente manera: preguntas sugestivas, aquellas que contienen la respuesta. En ellas se revela información que no está dentro de los hechos ya narrados. Por lo tanto, puede ser un ejemplo de estas preguntas para que sean objetadas como sugestivas. Es: ¿usted se apoderó del celular del señor Acevedo? ¿Vio a mi cliente en el lugar de los hechos? Otro tipo de preguntas que pueden ser objetadas son las ambiguas, es decir, que contienen más de un hecho y admiten dos o más respuestas. Por ejemplo, ¿conocía usted al imputado el cual trabajaba en la estación de radio? Otro tipo de preguntas objetables son las conclusivas. Estas precisamente conllevan un punto de vista o una idea en relación a un objeto, a una persona, y entonces la respuesta va a ser subjetiva. Por ejemplo, para usted, señor López, ¿cómo actuó el oficial? Otra pregunta sería: ¿qué debió hacer en ese momento el imputado? Ahora, otro tipo de objeción son para las preguntas impertinentes, es decir, preguntas que totalmente son irrelevantes, preguntas que no tienen relación con los hechos o con el objeto de la prueba. Por ejemplo, ¿usted sabe si el celular tenía saldo? ¿Por qué desayunó cereal esta mañana, señor Jorge? El procedimiento de la objeción sería el siguiente. Primero, la objeción debe hacerse de manera inmediata antes de que el testigo responda. El juez, en el momento que hacerse la objeción, si es antes de que el testigo contesta, analizará la misma y emitirá su resolución. Es decir, si procede la objeción, en caso de que proceda, entonces le dirá a la parte que está interrogando, repregunte, que haga la repregunta. En caso de que no es objetable y que se te responde al testigo, estas determinaciones que toma el juez no admiten recurso alguno. Ahora bien, una vez que hizo el interrogatorio, nos introducimos al derecho que tiene la parte contraria que no ofertó esta prueba, que es el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio no es otra cosa que es el examen que se hace del testigo que ofreció la contraparte, con la finalidad de exhibir ciertos errores, de exhibir vicios o defectos en cuanto a texto que está advirtiendo en ese momento quien está sentado en el banquillo emitiendo su testimonio. ¿Qué tipos de preguntas se hacen en un contrainterrogatorio? Normalmente todas son preguntas sugestivas, es decir, las sugestivas son aquellas que sugieren una respuesta en sí o en no. Por ejemplo, usted no pudo percatarse del color de la camioneta que llevaba puesto el señor López, ¿verdad? Entonces la respuesta será sí o no.
algo que nos lleva precisamente al contrainterrogatorio es que nos centremos perfectamente en lo que es nuestra teoría del caso, lo que queremos desvirtuar del dicho del testigo. Espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias.